Paz de Cristo, amados hermanos. Amén. Pueblo de Dios en general, amigos que por diferentes lugares nos miran. Tengo gozo en saludarlos con esa paz que es la paz de Cristo. Y el Señor en su momento nos ofreció esa bendición. Dice, no la vas a encontrar en el mundo, porque la paz que yo le doy es diferente. Así es que pues vamos a entrar a la enseñanza de hoy, la cual tiene por título la importancia de no juzgar a los demás. La encontramos en Romanos capítulo 2, verso 1. La palabra de Dios nos dice, por lo cual eres inexcusable. En otras palabras, no hay una razón. Repruebo, dice Dios, todas las excusas que tengas para juzgar. Inexcusable. Que no hay una razón justificada, quiere decir inexcusable. Oh hombre, ¿a quién se refiere? A quien quiera que sea. Quien quiera que tú seas. No importa la nacionalidad, no importa los grados de estudio, no importa tu preparación, ni tampoco el dinero que tengas. No interesa. Dice, eres inexcusable, quien quiera que seas tú. ¿Qué juzgas? Pues, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Entonces, juzgar es tan malo. Juzgar es tan terrible que la persona que lo hace acarrea muerte para él mismo. Entonces, por eso es muy terrible hacerlo. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. He comparado, para que se entienda la enseñanza, he comparado, me permiten, hermano, Padre Cristo, hermano Javier. Alguien le da con una piedra grande, la tira a una pared sólida y de rebote le pega a él y se daña solo. Así es juzgar. En otras palabras, juzgar trae consigo una maldición. En el tiempo de mi juventud se acostumbraba piscar algodón a mano. Entonces las personas que iban al campo a trabajar traían un morral grandote, así. Y agarraban el algodón y se lo ponían, le ponían la boca de ese costal aquí en las piernas y lo echaban así. Iban así, le van echando, y la sacudían y luego le iban. Así es juzgar. Trae jalando él mismo condenación para él y su familia. Por esa causa no es de ninguna manera recomendable que alguien lo haga. He ahí la importancia de que nosotros nomás debemos de mirar algo y decir, yo no sé por qué pasó esto, yo no sé por qué le está sucediendo a mi hermano esto, pero hasta ahí nada más, sin alterar las cosas al grado de no juzgar. Porque de tanto que la persona juzga a otro, se condena a sí mismo. Y de hecho, ningún ser humano quiere acarrear cosas malas para él mismo. O sea, como sembrar algo malo, y pues de eso malo va a cosechar lo malo que sembró. Así es, juzgar. Por tal motivo,
dice el verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según verdad. Las personas que practican esas cosas están sembrando juicio contra ellos mismos. Y claro, que Dios nos va a encontrar mal en una actitud de esa naturaleza. Quiero explicarles un poquito que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Roma era un país, una nación, de los 5 imperios imperantes en esa época. Roma ocupaba el número 1. Era como una potencia, distinguida entre todas las demás naciones. Pero Roma ofrecía un amplio nivel en comercio hablando. Entonces Roma siempre ha tenido mucha ambición de dinero, potencial económico. Y ponía en los caminos soldados, cada kilómetro un soldado, para evitar que los que iban a Roma tuvieran asaltos. De esa manera daban ellos garantías de seguridad a los que iban ahí. Bueno, en el tiempo primitivo, los apóstoles formaron la iglesia de Roma. La fundaron y pues muchos de los cristianos de la iglesia primitiva trabajaban ahí en ese imperio. Y ellos tenían salarios bastante buenos. En otras palabras, el que lograba tener trabajo ahí la pasaba bien, económicamente hablando, y tenía para ayudar a los demás que estaban padeciendo. Entre las cosas importantes para el tiempo de Pablo, que consideró muy importante ir allá, porque a Pablo no lo conocían los hermanos de Roma, debido a que la iglesia fue fundada por los apóstoles. Pablo vino después, no vino en el tiempo original en el cual el Señor Jesús los llamó personalmente. Pablo vino después y él mismo lo confiesa diciendo: no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, él explica diciendo: vine después como un abortivo, o sea que nació fuera de tiempo, eso quiere decir abortivo. Entonces, aún sin embargo, él tenía la idea de ir a Roma y que los hermanos de Roma lo reconocieran también a él como un apóstol. Hemos dicho algunas veces que hoy en día ya no existen apóstoles. Los que existimos nos llamamos descendientes de ellos, nos llamamos apostólicos. Por ahí tienen a un hombre muy perverso según las noticias. Ese hombre se autonombró apóstol. He dicho que apóstoles en este tiempo no existen, ni van a existir. El que se autodenomina ser apóstoles es un mentiroso, es un perverso, es un engañador. Y así tienen encarcelado a un hombre
que le están cobrando una cantidad inmensa de dinero para dejarlo libre condicional. Muy bien, no vamos a hablar mucho de eso porque eso es una mancha contra nosotros los cristianos, y no quiero yo validar tanto eso, porque es en contra. Muy bien, el apóstol Pablo fue llamado apóstol de los gentiles. ¿A quién se refería al definir de los gentiles? Al pueblo que no era judío. De cualquier nacionalidad que el hombre sea, si no es un judío, somos gentiles. Por lo tanto, Pablo quería ir a Roma para ser reconocido como un apóstol. En primer lugar. En segundo lugar, Pablo quería ir a Roma, que le dije que los romanos les gusta mucho la fase económica, y también Pablo sabía que muchos hermanos trabajaban ahí en el imperio. Y si ellos tenían solvencia económica, él quería pedir una ofrenda especial para llevarla a los hermanos de Jerusalén, ya que ellos eran considerados pobres, los pobres de Jerusalén. ¿Por qué eran considerados pobres? Porque vendieron sus casas, posesiones, heredades, y trajeron todo el precio de lo vendido a los apóstoles, y ellos lo distribuían el dinero según la necesidad de cada quien, dando prioridad a las viudas y a los huérfanos. Por lo consiguiente, ese dinero se acabó, porque había miles que comían diario de esos dineros, y ellos se alimentaban exageradamente muy bien en cuestión de alabar y glorificar a Dios de una manera total, genuina. Pero como no trabajaban, no más se dedicaban a alabar y glorificar a Dios. Claro, había presencia de Espíritu Santo abundantemente, pero ese gusto no les tardó mucho, porque quedaron pobres. Y después que vino Pablo, él quiso evitar que llegara la pobreza, pero no lo logró. No lo logró. Entonces, ¿por qué no lo logró? Porque había un descontrol, había un fallo, que se estaba dando de comer a muchos jóvenes que podían trabajar, lo cual no lo hacían. Ellos debían de tener un especial cuidado para las viudas y los huérfanos, pero unido a esos hombres y mujeres que pues tenían viudas en sus casas, no nada más iba la viuda, sino que iba toda la familia de la viuda, y a muchos jóvenes. Y a causa de eso, Pablo intentó poner las cosas en orden, diciéndoles de aquí que no trabaje, que no coma. Así es que los jóvenes, andamos a trabajar. Las viudas que estaban muy jóvenes, había viudas de 30 años, de 35, de 40, de 50. Pues Pablo le dice, ¿qué edad tienes tú, hijita? Pues tanto, tengo 50 años. Bueno, no va a haber comida para ti, tampoco. Estás en la edad que puedes trabajar. Ponte a trabajar o búscate un marido que te mantenga, pero aquí ya no vas a comer. Nada más las viudas, había comida para las viudas y para los huérfanos. Y las viudas que eran menos de 60 a trabajar o a conseguirse un hombre para que la mantenga, para que le dé el alimento. Entre las cosas, el número 2 que Pablo tenía para ir a Roma es de recoger una ofrenda especial y traerla a los hermanos para que se ayudaran
en el alimento, porque la mayoría se habían quedado sin casa, porque habían vendido todas sus posesiones, heredades, casas, ranchos, todo eso lo habían vendido, pensando que el Señor Jesús iba a venir muy pronto, y al cabo que ya no lo ocupaban, y por esa razón lo vendieron. Entre las cosas importantes que el apóstol Pablo consideró, no pudo ir legalmente, llegó a Roma, pero como prisionero. Entonces, tomó la decisión de ser vencedor, escribiéndole la carta a los romanos. En el capítulo 2 le dice: no les recomiendo que juzguen. No es saludable. Juzgar trae un montón de cosas jalando, como una maldición para él y su familia. Y les explicó ese término en el capítulo 3. Dice: ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, haces tú lo mismo? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? No. No se puede escapar del juicio de Dios cuando alguien ya comete ese atropello de juzgar. Por eso, estimados hermanos que estamos aquí, consejos centrales, que evitemos hacerlo. Las personas que nos miran a través de este medio, mi consejo también es el mismo. Tú, amigo, donde quiera que estés, trata de no juzgar. Comprende al que sufre, comprende al necesitado. Si lo puedes ayudar, hazlo. Dios te pagará, Dios te bendecirá a la medida que lo hayas hecho. Por lo tanto, nuestro mejor deseo es que Dios nos ayude a todos, nos bendiga, y que esa paz que Dios dejó para ti y para mí sea extensa para todos los demás moradores de la tierra. Se publica de un virus terrible en China, y en su oración que haga, pida a Dios bendiciones para aquellos que están sufriendo. Con este pensamiento estaré terminando la enseñanza, rogando a Dios que Él sea quien nos siga bendiciendo de una manera especial. Dios les bendiga, Dios les ayude. Si te gustó esta enseñanza, estimado amigo que nos está mirando, pon manita arriba. Tiene una campanita por ahí, púchale a la campanita para que tengas notificación de primera mano en la siguiente enseñanza que viene, porque van a venir más. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Un saludo especial de su servidor desde este lugar.